y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, todo creyente está experimentando un cambio en su vida, de tal manera que ya no vive como vivía antes estando sin Cristo. Ese cambio se desarrolla diariamente en la vida de aquel quien cree en Jesucristo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar las principales características del cambio bíblico según nos lo dice la Escritura. Y la Escritura nos explica que el cambio es un proceso. Aunque tenemos un Dios poderoso para cambiar de una manera total e instantánea a una persona, por lo general el cambio es descrito en la Biblia como un progreso. Los teólogos le llaman a este proceso el cambio, este proceso de cambio, santificación progresiva. Es decir, que la persona paulatinamente se va apareciendo cada vez más a Cristo. El final está seguro. Un día todo creyente verdadero será un reflejo fiel de la obra de Cristo. Pero vamos a llegar hasta ese punto paso a paso, a través de toda nuestra vida en la tierra. Otra característica de este cambio es reconocer que el problema está dentro de la persona, no fuera de ella. Este es un rasgo muy característico del cambio bíblico. Las personas o las perspectivas humanas del cambio comienzan buscando la causa del problema fuera del individuo. Dicen que la causa del problema fue el ambiente en el que se creció la persona, los pecados de otros contra ella, los seres espirituales de maldad o la herencia genética, entre muchas otras propuestas. Pero el cambio que la Biblia nos enseña reconoce que la verdadera raíz del problema no hay que buscarla fuera de la persona, sino dentro de la misma. Lo único que una persona necesita para pecar es su propio corazón caído, que desea y cree. Una característica más de este cambio bíblico es reconocer que la persona es responsable delante de Dios por sus acciones. Si hay algo que nos hace ser seres humanos, es precisamente que somos responsables de nuestras acciones morales. De los seres humanos se espera un estándar moral de vida. Cuando minimizamos o anulamos la responsabilidad del ser humano, lo estamos tratando como un animal. Si tienes un animal en tu casa y un día se quedó fuera de la casa, en la calle, a dormir, cuando en la mañana vuelve a la casa, no le preguntas por qué no llegó a dormir, con quién pasó la noche y qué cosas hizo todo ese tiempo. No lo haces porque es un animal que actúa de acuerdo con su naturaleza y no hay ninguna expectativa moral respecto a su conducta. Pero si tienes hijos, y si fuera el mismo caso, no vamos a actuar de esa manera. Tanto para ellos como para nosotros sí existe una expectativa de vivir responsable de acuerdo con un estándar moral, porque somos seres humanos. La perspectiva bíblica del cambio no permite que el ser humano minimice sus faltas basándose en factores externos. Siempre actuamos delante de Dios y daremos cuenta de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si el hombre es pecador y debe reconocer delante de Dios que es pecador, entonces la única solución que la Biblia nos provee al más grande problema del ser humano es el Evangelio del Señor Jesucristo aplicado a la persona por medio del Espíritu Santo. Algunas perspectivas buscan la solución al problema en el interior mismo de la persona. Aunque el problema está dentro, la solución viene de arriba, viene de afuera y se instala dentro de la persona para ir haciendo su obra de adentro hacia afuera. El cambio es posible porque Jesucristo fue enviado a la tierra para que viviera perfectamente para la gloria de Dios, muriera por nuestros pecados,
como un cordero sin mancha para reconciliarnos con Dios y resucitar al tercer día para ser el Señor sobre todas las cosas. Gracias entonces, hermanos, a que Jesús cumplió su obra, ascendió al cielo y en su lugar fue enviado el Espíritu Santo para que con su poder aplicara esa gracia que nos transforma. Estas son las buenas noticias del día de hoy. Este es el Evangelio del Reino. El Espíritu Santo es central en el cambio del creyente. La solución no es más esfuerzo humano o tu empeño o la resistencia o disciplina. Aunque somos llamados a ser responsables, diligentes, la esencia del cambio radica en la obra interna de la gracia del Espíritu Santo que va haciendo su obra maestra a través de los medios de gracia y las circunstancias de la vida. La persona que está en Cristo va cambiando poco a poco. Y este cambio se da por medio del arrepentimiento, la fe y la obediencia. Dios estableció que el cambio sea un proceso que inicia con el arrepentimiento, seguido por una confianza plena en Dios y que aterriza en pensamientos, palabras y acciones que son obedientes a los preceptos de la Escritura. Este proceso es constante hasta el día en que cerremos los ojos en esta tierra para abrirlos en la gloria del Señor. El cambio se va operando en nosotros cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos concede la gracia del arrepentimiento. En el arrepentimiento nosotros asumimos total responsabilidad por nuestras acciones y aborrecemos el pecado, porque el pecado ofende a Dios. En la confianza o fe acudimos a Cristo y estamos seguros de que realmente le necesitamos. Y finalmente sometemos nuestra obediencia a su palabra, la cual en la vida del creyente abunda más y más y más y cada día más. Entonces este cambio, hermanos, es una perspectiva muy diferente a lo que este mundo nos propone. El proceso de santificación, como lo conocemos, está presente en la vida de todo creyente, presente en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo. Como creyentes estamos llamados a cada día santificarnos más para la gloria de Dios.